días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallas. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré aún en el dolor. Soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Qué regalo maravilloso de parte de Dios, que nos reúne en Él, no en un lugar, sino que el Señor dijo que seríamos uno, pero esa unidad solamente está en el Hijo, en el Señor Jesucristo. De manera que no se trata de un lugar, se trata de una persona. Y de la vida de esa persona manifestándose en cada uno de nosotros. En aquel que en aquella cruz pronunció, como lo hemos visto en las últimas semanas, Tetelestai, todo se ha cumplido. En aquel que Él es el Mesites, el único mediador que hay entre Dios y los hombres, en aquel que ofició como profeta, como sacerdote, que ofició como rey, en aquel que vivió la vida que yo no podía vivir, que enfrentó la muerte que yo no podía morir para que ahora yo tenga, por esa obra gloriosa, su vida en mí. Aquel que es el ungido, el Mesías, el Cristo de Dios. Y como veíamos la semana anterior, ese regalo maravilloso de cómo un hombre como Juan el Bautista había sido enviado a preparar el camino del Señor. Y cuando fue enviado a preparar el camino del Señor, de una manera especial, le he revelado algo glorioso, sobre el que veas descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, Él es. Y dice, y yo le vi. Y aquel Juan el Bautista pudo dar testimonio diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. Y el Cordero que tiene que ser visto por todos y cada uno de nosotros. Ese Cordero que fue revelado a sus pastores, como veíamos la semana anterior, cuando fueron y encontraron
al bebé envuelto en trapos, puesto en un pesebre, en un comedero de animales, como se hacía con aquellos corderos que habían sido separados desde su nacimiento para ser presentados como sacrificio de una manera especial. El cordero que fue provisto desde antes de la fundación del mundo, el cordero que ha sido anunciado y el cordero que de pronto, en la medida que se acercaba el momento de ir a la cruz, fue hablándole a sus discípulos diciéndole: es necesario que sufra de los escribas, que sufra de los fariseos, es necesario que sea desechado, que sea muerto y que resucite al tercer día. Mis amados, y eso que el Señor les iba diciendo y que después lo fue confirmando 2, 3 veces, haciendo más claro el mensaje a los discípulos, porque cada vez se acercaba más el momento del sacrificio. Llega el momento de esa realidad. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 27, versículo número 45. Porque si este es el Cordero de Dios, ahora tenemos que ver un poco lo que ha acontecido con el Cordero de Dios. Lo que ha acontecido con ese que ha venido de la mano de Dios, que es la manifestación viva del Dios hecho hombre sobre la faz de la tierra, y como titula el tema nuestro en esta mañana para nosotros hoy: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el título de la enseñanza en esta mañana, y dice Mateo capítulo 27 en el verso número 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas, ¿cierto? En otras versiones, en la que estamos leyendo, que es la Reina Valera, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta, sí, para los judíos no es las 6 de la mañana, que sería para nosotros. La hora sexta corresponde a las 12 del día. Y a las 12 del día es cuando la luz está en su mayor intensidad. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas. En otras versiones dice: la tierra fue cubierta con oscuridad. Se hizo de noche al mediodía en la crucifixión de nuestro Señor. Sobre toda la tierra hasta la hora novena, una oscuridad de 3 horas, de 12 del día a 3 de la tarde, que es la hora novena. Verso 46: y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, que es una expresión en hebreo, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa misma porción la encontramos en Marcos 15, 33 y 34, solo con un pequeño cambio, que allí dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi es una expresión aramea, Elí es una expresión hebrea, pero las dos significan lo mismo: Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tal se inclina su rostro ahí? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Padre, aquí estamos en esta mañana con toda la fragilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, Señor, y necesitados, Dios, de que seas tú el que te reveles a nuestras vidas, Señor. No podremos ver nada de ti si no eres tú el que nos lo muestras, si no eres tú el que haces posible la vista de los ciegos, la apertura de los oídos de los sordos y el cambio del corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, aquí estamos en esta mañana y no podremos ver nada si no eres tú el que nos alumbras por medio de tu Espíritu,
para poder ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero que tú dices que nos las has dado a conocer por medio de tu Espíritu, Señor. Aquí estamos con toda nuestra fragilidad, Señor. Permítenos entender que no es la capacidad humana, no es cuánto puedo razonar, no es cuánta capacidad de oratoria tiene el que expone la Escritura, no es cuánta habilidad o inteligencia hay en el ser humano, sino cuánta misericordia tiene, Señor, de nosotros para que te podamos ver a ti, para que te podamos escuchar a ti, para que te podamos conocer a ti, Señor. Solo tú puedes hacer esta obra en todos nosotros, Señor. Todos estamos tan necesitados de ti, Señor, de una revelación de algo, Señor, que podemos repetir en palabras, pero que necesitamos la luz, Señor, que hace que nuestras vidas sean transformadas, Señor, por esa luz maravillosa de la vida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permítenos, Dios, ser, Señor, hombres y mujeres, Señor, traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, por todo lo que tú traes a través de tu preciosa y hermosa palabra. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unas palabras sumamente profundas que necesitan recibir mucha luz y mucha guía del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, para que no veamos de manera superficial, para que no nos quedemos solamente contemplando la historia, sino que podamos ver la realidad del Cristo que entregó su vida por nosotros y podamos ser alumbrados en cómo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque no fue un simple sufrimiento el que se presentó en la cruz del Calvario, ¿cierto? En alguna ocasión, cuando estaba muy recién el lanzamiento de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, hablaba con una damita y ella decía en ese entonces, salí tan triste de ver esa película, qué pesar todo lo que le pasó a Jesús, qué pesar, qué pesar. Y ella salió fue con mucho pesar de lo que había pasado. Y el asunto es que no nos podemos quedar en el pesar, tenemos que recibir la luz de eso que aconteció allí, que provoca el corazón amar a Dios con todas las fuerzas. Mis amados, la luz de la obra de la cruz no produce pesar, produce un quebrantamiento que derrite el alma y atrae el corazón de una manera apasionada hacia el Señor, y se convierte en una locura para los que no lo han visto, porque como está escrito, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque cuando eso es expuesto sobre una mente natural no puede ser entendido y no vemos el valor y la gloria de lo que allí estaba siendo revelado y manifestado. Pero cuando esa luz de Dios empieza a alumbrar el corazón, se va a derretir el alma, y lo único que vamos a querer es, como dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hay una porción que acabamos de leer muy tremenda, como entre las 12 del día y las 3 de la tarde se hizo de noche, la noche más oscura de la historia. Y la noche más oscura de la historia se dio en medio del día. Y si nosotros vamos a hablar
de Jesucristo y de su obra, es imposible que no lo podamos ver allí en la cruz. Y cuando nosotros leemos los evangelios vemos cantidad de detalles de lo que aconteció. Cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al finalizar expresan desde diferentes puntos todo lo que estaba aconteciendo, cómo se estaba cumpliendo, todo lo destinado por Dios de una manera tremenda allí. Pero encontrarnos que aunque los 4 evangelios describen todo lo que aconteció en la cruz del Calvario, encontrarnos con un pasaje del Antiguo Testamento que describe con mucho más detalle y con mucha más claridad que los 4 evangelios lo que aconteció en el monte Calvario es extraordinario, porque nos deja ver cómo 1000 años antes de que aconteciera el hecho más glorioso que ha partido la historia del universo y la historia de lo eterno, la manifestación de Dios hecho hombre, entregándose en sacrificio por nosotros. 1000 años antes fuera revelado a un hombre con tanto detalle cada uno de los acontecimientos de lo que estaba pasando allí en el monte Calvario. Esto le fue mostrado a David, como decíamos la semana pasada. No sabemos, como en el caso de Abraham, cuánto alcanzó a ver Abraham, cuánto entendió Abraham antes, durante o después del sacrificio de Isaac, pero algo le dejó de ver Dios, como vimos en el Nuevo Testamento. Abraham vio mi día y se gozó. Hubo una luz de Dios, no sabemos en qué dimensión, pero fue suficiente para producir una completa entrega en la vida de Abraham. Y ahora lo vamos a ver en la vida de un hombre llamado David. 1000 años antes hace una descripción detalle a detalle de lo que estaba pasando en el monte Calvario, de lo que estaba aconteciendo en el cordero que estaba siendo sacrificado y estaba siendo entregado. Cuando aún la crucifixión ni siquiera era un método que los hombres utilizaban, ya un hombre como David había recibido luz para dejar escrito detalles de lo que estaba aconteciendo allí. Y nos deja ver cómo cuando Dios se revela, trasciende, traspasa todo lo que nosotros podemos contemplar en nuestra mente finita, que siempre será muy estrecha para poder comprender las cosas del corazón de Dios. La crucifixión es una pena que no se conocía, y el salmo en el que vamos a meditar en esta mañana, no lo voy a abrir todavía, les voy a explicar algunas cositas antes, pero es el Salmo 22 el que describe de una manera extraordinaria la crucifixión. Fue escrito unos 1000 años antes de la venida de Cristo, antes de que eso aconteciera. La crucifixión, según datos históricos, las primeras empezaron a darse en Asiria y en Babilonia alrededor del año, entre el año 400 y 700 antes de Cristo. Empezaron a darse las primeras crucifixiones, pero fueron los persas los que realmente empezaron como a establecerla y a instaurarla como un modo de castigo tremendo. Les voy a leer algunas cosas que copié de un historiador, ¿sí? Les voy a dar el nombre por si alguno en algún momento quiere consultar datos de esto. Se llama este hombre en el que Dios alumbró para investigar sobre todo esto, se llama Luis Antequera, y él escribió un libro que se llama La Crucifixión. Pero abordando todos esos detalles que vamos a ver algunos en esta mañana. Entonces fueron los persas los que lo establecieron, la crucifixión, de manera sistemática, y después los romanos
lo establecieron como parte de sus leyes y lo establecieron como la pena máxima para tratar con los peores criminales y con todos los que tuvieran alta traición frente al imperio romano. De manera que ellos lo empiezan a establecer, pero esto era concebido de esta manera. La pena de la crucifixión era considerado uno de los peores tormentos concebidos por la mente humana. Escuche detalles antes de que pasemos a lo que vamos a ver respecto a Cristo. Era conocido como el más amargo de los tormentos en la antigüedad, el más cruel y asqueroso de los suplicios. Se definía la crucifixión en la antigüedad de esta manera: cuerpos vacíos, maltratados, ineficaces, desfigurados, deformes, perforados y jalando el aliento vital entre una larga agonía. Así definían la crucifixión. Una pena que se ha aplicado desde la antigüedad, pero para su asombro, en el presente se sigue usando. En el presente se sigue usando. Si en algún momento quiere consultar, donde más se sigue usando como una pena muy fuerte es en Arabia Saudí. Uno de los últimos años, en el 2019, está el último registro de crucifixiones en Arabia Saudí. Ejecutaron una tanda de una sola, crucificaron 37 personas, ¿sí? En 2019, o sea, desde por allá hasta nuestros días, que no es común, pero se sigue haciendo ¿qué? Todavía. Y era un suplicio tan terrible, ¿cierto?, que dentro de eso histórico se narra que crucificaron a una pareja, ¿sí?, que habían cometido delitos, y los crucificaron uno frente al otro, y la agonía fue tan larga que duraron 9 días en morir, y la idea era que cada uno agonizando pudiera ir viendo cómo agonizaba el otro al frente, hasta que moría. Era un suplicio terrible, de una manera tremenda. Roma lo convirtió en un arma de guerra. Cuando habían pueblos pequeños, entraban y tomaban a una de las personas más importantes del pueblito, sacaban y lo crucificaban a las afueras del pueblo y llamaban la atención de que todo el pueblo mirara, que si no se rendían, entonces todo el pueblo iba a ser sacrificado de la misma manera. Y era tan aterrador la forma en que moría una persona en una cruz, que los pueblos se rendían para no tener que pasar ese suplicio tan terrible. ¿Sí? Tan terrible. El suplicio de la crucifixión era, o lo enfrentaba de una manera diferente una persona de otra. Habían personas crucificadas que morían de asfixia, otros morían. Habían cruces que hacían altas, pero habían otras cruces que hacían a la altura del piso, con un propósito: crucificar a las personas, después irse y dejar que los perros salvajes vinieran y devoraran las entrañas. Y a esos que crucificaban cerca del piso, los encontraban donde los perros les habían devorado todo, se les habían comido todo, y lo que no devoraban los perros, lo devoraban a las aves de rapiña. Los buitres venían y les arrancaban los ojos, se le comían todo el resto de las partes. O sea, era una muerte ¿qué? Aterradora. No solamente que se les comía las entrañas, sino que el crucificado moría de frío, moría de sed, moría indefenso, incapaz y a merced de todo lo que apareciera. ¿En dónde? En el camino. La muerte no le sobrevenía antes de 24 horas. O sea, era algo sumamente terrible lo que las personas enfrentaban en este ¿qué? En este suplicio. Cuando nosotros miramos, hace unos días cuando Juan Camilo Mateos compartió, no voy a ahondar en eso,
porque creo que él lo explicó muy claro, ¿cierto? Que la pena máxima que tenían los judíos era la lapidación, ¿cierto? Era cuando envolvían a una persona en trapos, la enterraban, dejaban casi que la cabeza por fuera y la apedreaban, ¿sí? Hasta morir. Era como la pena de muerte que ellos ¿qué? Consideraban ahí, ¿sí? Y esa lapidación considerada con la crucifixión, siendo la lapidación algo terrible, la crucifixión era peor, ¿sí? Y nosotros vemos que de una manera tan tenaz el corazón del ser humano se endureció y se encegueció a causa del pecado en su rebelión hacia Dios, ¿sí? Que aún cuando ellos demandaron la vida de Jesús, no la demandaron desde la lapidación, sino la demandaron desde el más terrible de los juicios, desde la crucifixión. O sea, aún se salieron de su propia ley para poder inclinarse al más terrible ¿de qué? Al más terrible y peor de los suplicios. Todos los que eran condenados a la cruz eran criminales, eran hombres y mujeres que estaban condenados y no había forma de librarlos de esa ¿qué? De esa condena, de manera que cada uno de los que era exhibido en esa cruz, para todos era un gran mensaje de que ese era un delincuente, era de las peores personas que había, era una persona incambiable, inmejorable. Y por esa razón era llevada ¿a quién? A la cruz. De manera que cuando vemos a Jesús en la cruz, ¿cómo estaba siendo considerados por todos? De lo peor era considerado el que era crucificado. Y cuando Cristo fue llevado a la cruz, estaba siendo considerado de esa ¿qué? De esa manera. Porque estaba siendo puesta sobre él toda el peso de nuestras maldades. Y eso es solo una pequeña introducción de lo que es la ¿qué? La crucifixión, ¿sí? Aunque es algo bien tremendo y algo bien doloroso, vamos a ahondar un poco más en esto. Vaya entonces ubicándose ahí en el Salmo, en el capítulo número 22. Salmo en el capítulo 22. Ahí tengo una imagen, si me ponen la primera porfa. Quiero compartirles algo para que les quede en su corazón y puedan meditar en esto. Porque la mayor parte del tiempo, a la mayor parte de las personas nos gusta el Salmo 23, ¿sí? Pero es que hay 3 salmos que son unidos: Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Son conocidos como los salmos del pastor. Salmo 22, el pastor sufriente; Salmo 23, el buen pastor; Salmo 24, el gran pastor, ¿sí? Pero es importante entender algo, ¿cierto? Porque la mayor parte del tiempo la iglesia recitamos Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿y qué decimos? Y nada me faltará. Pero mis amados, es imposible experimentar el Señor es mi pastor sin antes experimentar Salmo 22, el Señor es mi Salvador. Es imposible, porque es imposible experimentar el cuidado de Dios sin haber experimentado primero la salvación de ¿quién? La salvación de Dios, ¿cierto? Vemos el pastor sufriente. Póngame la siguiente, porfa. En la siguiente me quedó un error, ya les voy a decir qué es. El Salmo 23, encontramos que ¿quién es el Señor? En el Salmo 22, arriba sería 22. En el Salmo 22 voy a encontrar que el Señor es mi Salvador. En el Salmo 23 voy a encontrar que el Señor es mi pastor. Y en el Salmo 24 voy a encontrar que el Señor es mi Rey. Y mire lo tremendo de esto.
tiene que haber ese proceso. Salvador, cuidador y rey. Pase a la siguiente, porfa. Y no pierda estos detalles, se los dejo para que los pueda meditar en su casa. En el Salmo 22 encontramos: el pastor da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 encontramos al pastor que da vida a las ovejas. Y en el Salmo 24 encontramos que el pastor es la vida de las ovejas. ¿Se da cuenta lo tremendo de esto? Eso es un mensaje glorioso lo que hay ahí. Y no es posible ver el uno sin el otro. Por eso son los 3 salmos del pastor, donde necesariamente, si no lo veo en la cruz, es imposible que vea al Señor en su amor, dándome la vida que necesito. Y mucho menos será posible ver viendo el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios está en la vida que Dios nos ha dado. Y la vida, hace unos días lo estudiamos, el reino de Dios está en su Hijo. Dios gobierna todo. Donde está la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. De manera que necesito ver al Señor como mi Salvador, ver al Señor como mi pastor y ver al Señor como mi Rey, ¿cierto? Necesito ver al Señor dando su vida por mí. Necesito ver al Señor dándome su vida. Y necesito ver al Señor siendo la vida mía, la vida de mi corazón. Eso necesito verlo. Por eso nos ahogamos en el Salmo 23, porque si no veo cómo el Señor sufrió todo lo que sufrió en la cruz del Calvario, y cuando hablo sufrió en la cruz del Calvario, cuando miremos detalles, el dolor y todo lo que aconteció allí, no es lo que tiene tanto valor. Porque, mis amados, si hay algo que el ser humano, aunque ha experimentado dolor, tristeza, angustia, amargura, soledad, mis amados, nosotros aún no hemos experimentado el peso de lo que es estar separados de Dios. Y lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario fue un peso que nosotros no podíamos llevar. Nosotros no podíamos enfrentar el peso de la separación. Jesús tuvo que enfrentar el infierno en la cruz, porque el infierno, más que un lugar de tormento, es enfrentar el dolor de experimentarse separado de Dios, de la única fuente de vida. Y como nos centramos solamente en el dolor, en la tristeza y en lo que pasó, perdemos de vista que lo que Él estaba llevando y experimentando era el dolor de la separación, para que ahora tú y yo lo que experimentemos sea el gozo de la reconciliación. Porque si nosotros somos llevados a experimentar el dolor de la separación, mis amados, quedamos hechos polvos, no resistimos. Por eso Él lo tuvo que llevar sobre sus hombros. Y si no vemos eso, nuestra manera de vivir no va a cambiar. Nuestra manera de vivir no va a cambiar a punta de doctrinas, a punta de cursos bíblicos. La vida del ser humano cambia cuando Dios empieza a revelarse, a mostrarse al ser humano. Cuando Dios empieza a mostrarse al ser humano, el ser humano va a sentir su alma traspasada hasta lo más profundo de su ser. De manera que, mis amados, necesitamos ver al pastor que dio su vida por las ovejas, para poder ver al pastor que da vida a las ovejas y poder encontrar al pastor que es la vida de las ovejas, ¿cierto? Vaya entonces conmigo al Salmo capítulo número 22. Mis amados, esto no es la capacidad humana, esto no es la inteligencia, esto es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, es la revelación del Señor. No es simplemente llevarnos conclusiones, no es simplemente llevarnos ideas, no es simplemente tener claro un mensaje,
es que el Señor nos dé la gracia de verlo, nos dé la gracia de conocerlo. Él dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan doctrinas, que sean teólogos. No, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque es el único por medio de cual podemos conocer el corazón de Dios. No hay otra manera. Voy a leerlo muy despacio porque vamos a leer muchos versículos, porque quiero que lo leamos detenidamente juntos, después explicamos algunas cosas. Salmo 22:1. Leímos ahora ya en Mateo, donde Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 empieza 1000 años antes, el Señor ya estaba revelando las palabras que iban a ser dichas, anunciadas, expresadas en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si lo pusiéramos ahí en el hebreo, entonces lo leeríamos Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Verso 6. Señor, de una manera tan especial, esto cambia tan fuerte aquí, porque esa oración empieza diciendo, Señor, a todos les has respondido, y yo te clamo desde esta cruz, y no me respondes. Y eso es muy fuerte, porque debiera de ser al revés. Nosotros no hemos hecho nada digno para ser escuchados por Dios, y Dios nos responde. Y Él ha hecho todo lo justo, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo digno de honor. Y ahora Él está expresando, pero no me oyes. Ahorita detallamos un poco de eso. Más dice el verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso 7. No olvidemos, ¿qué descripción está haciendo? Detalles de lo que iba a acontecer 1000 años después en el monte Calvario. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado, abrieron su boca sobre mí como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas
y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¡Qué descripción de lo que estaba aconteciendo allí en el Monte Calvario! Un clamor profundo del Hijo levantado hacia el Padre, que son las palabras que vimos ahora registradas en Mateo, que está también allí en Marcos. Es una experiencia que está registrada 1000 años antes de que sucediera. Y 1000 años antes, donde el Hijo está levantando un clamor. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, muy temprano. A las 9 de la mañana fue puesto en la cruz. A las 12 del día todo se hizo tinieblas y oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y en todo este clamor que se va levantando aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús en la cruz está enfrentando ahora la condición más terrible que cualquier ser humano puede enfrentar en todo el universo, y es la separación de Dios. Con antelación, ya Jesús había pasado por el huerto del Getsemaní. Allá había humillado su corazón delante de Dios, rogando al Padre: si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era el sufrimiento de la cruz la copa que Jesús no quería enfrentar, era la separación que iba a enfrentar en la cruz del Calvario. Allí donde él empieza ese clamor: Dios mío, Dios mío. Tan intenso fue lo que el Señor vivió en el huerto del Getsemaní, levantando un clamor que la Escritura dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Eso médicamente se llama hematohidrosis. Es cuando una persona está en una angustia extrema, está en una presión que supera sus capacidades. Dice que sus vasos capilares al interior se van rompiendo, y muchas veces bajo mucha tensión, muchas veces una persona bajo mucha tensión empieza a sudar, y al romperse bajo la piel los vasos capilares, cuando empezó a sudar, lo que brotaba era ¿qué? Sangre de la tensión que estaba ocurriendo allí en el huerto del Getsemaní. Y apenas ahí estaba orando por lo que después iba a ¿qué? Y si nada más orando por lo que iba a enfrentar, el asunto fue tremendo. No hay forma de
medir lo que iba a acontecer cuando estuviera ya enfrentando eso allá. Y ahora el Hijo, aquel que tantas veces estuvo parado frente a la tumba como de Lázaro, diciéndole, levantando una oración delante de todos, diciendo: yo sé que siempre me oyes, pero lo hago por causa de la multitud. Y ahora, el que siempre ha sido oído, en la cruz del Calvario se está enfrentando a no serlo. Ha respondido las oraciones de miles de pecadores. Y ahora el santo que está cubierto con los pecados de todos nosotros. Porque ahora el Señor no le puede responder por todo lo que está cubriendo la vida ahora de quién. Ahí estaban cubriendo todos los pecados de todos los hombres, de todas las épocas, la vida de Jesús. Y si pudiéramos ahí agregar nuestro nombre, ahí todo lo que César ha pensado, ha sentido, ha hecho, estaba siendo puesto sobre los hombros de Jesús. Y puedes poner tu nombre, porque todo lo que tú has pensado, has sentido y has hecho, estaba siendo puesto sobre los hombros de ¿quién? Sobre los hombros de Él. Y ahora el Señor le está diciendo: por esa causa no te puedo oír, por esa causa no te puedo responder, por esa causa el Señor le dio la espalda ¿a quién? A su Hijo. Y está enfrentando que mientras está enfrentando ese momento tan doloroso, los que están ahí abajo, ¿qué están haciendo de la situación? Burlándose de esa situación, burlándose de todo lo que está aconteciendo allí. En la vida de Salmo 22:2, en la vida de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miremos el Salmo 22, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y aunque tal vez hubo situaciones que David vivió, las situaciones que David vivió cuando escribió este salmo no son comparables, y muchas de las cosas que hay en este salmo no pertenecen a la vida de David. Hay salmos que son conocidos como salmos mesiánicos, porque aunque fueron escritos detrás de la circunstancia de un ser humano, no estaban hablando de ese ser humano, sino estaban hablando del Cordero de Dios que había sido prometido para favorecer nuestras vidas. Porque ahí dice: horadaron mis manos y horadaron mis pies. Y eso no sucedió en la vida de ¿quién? No sucedió en la vida de David. Pero sí sucedió en la vida de Jesús. ¿En la cruz de qué? En la cruz del Calvario. Y entonces, detrás de todas esas situaciones está el clamor de Jesús: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche. Y nosotros vemos que en la mañana fue crucificado y hay un clamor de Jesús, pero al mediodía se hizo ¿de qué? Se hizo de noche, hubo oscuridad de 12 al 3. O sea, hay un clamor, pero no hay una respuesta frente a ese clamor, porque ahora ese Cordero está cargado con todos nuestros pecados. Y eso hizo. Y mire, mi amado, Él estaba llevando más que el peso de las acciones nuestras, estaba llevando el peso de la condición en la que nosotros nos encontramos. Porque no somos pecadores por las acciones, somos pecadores por la naturaleza que hay en nosotros. Si fuera por las acciones, solo cambiando acciones se corregiría. Pero mis amados, aunque cambiemos acciones, las acciones no cambian la naturaleza. Necesita haber algo nuevo dentro de nosotros. Clamo de día
y no respondes. De noche y no hay reposo para mí, verso 3. Pero ¿a causa de qué es que no hay la respuesta? Dice el Señor, pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y esa es la razón por la que no hay una ¿qué? Una respuesta. Porque Dios está exhibiendo públicamente a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por nuestras maldades. Aquello que se había convenido desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Padre allá en esa conversación antes de Génesis 1:1, ¿y quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo, yo iré. Y ahora Él vino y el poder del Espíritu fue el que los llevó ¿a dónde? ¿A la cruz de qué? A la cruz del Calvario. Para enfrentar la más atroz de las condenas a muerte, ¿cierto? Donde se juzgaba con la mayor crueldad, la deslealtad, la infidelidad, la transgresión, la rebelión, ¿sí? Y Él estaba enfrentando todo eso para que yo no tuviera que enfrentarlo. Lo que yo tenía que enfrentar, no ser oído por Dios, lo enfrentó Jesús para que yo no lo tuviera que enfrentar. Mis amados, ¿qué pasaría si nosotros no fuéramos escuchados por Dios? Mis amados, pero Dios nos proveyó la vida de su Hijo para poder ser ¿qué? Escuchados. Dios tuvo que cerrar su oído a su Hijo para poderlo abrir a nosotros. Tú eres santo, tú que habitas en medio de Israel. Pase ahí más adelantico al Salmo 22, versículo número 6. Después de todo ese clamor que Él está levantando, solamente estamos mirando algunas pequeñas cosas de esta realidad tan profunda que, como les decía, necesita ser revelada por el Espíritu de Dios a nuestro corazón. Tú eres santo, en ti esperaron nuestros padres, dice el verso 4, y tú lo libraste, y yo espero en ti, y tú no me libras, ¿cierto? Está enfrentando en ese momento como no hay una respuesta de Dios hacia Él. El verso número 6, si pasamos ahí, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hace unos pocos días tocamos un poquito acerca de esto, que cuando la palabra habla ahí de gusano, no se utiliza en el original la palabra normal para gusano, sino se utiliza la palabra tolá, y la palabra tolá significa gusano carmesí, y era un gusano que en la antigüedad, ¿cierto?, lo estripaban. Cuando lo estripaban soltaba una tinta roja, ¿sí?, rojo carmesí, que la utilizaban ¿para qué? Para teñir. Pero escuche otros detalles tremendos a esta referencia, porque respecto a ese tipo de gusano conocido como el gusano carmesí, se dice que ese gusano, cuando iba a dar crías, el gusano se adhería a la madera, a un pedazo de madera, pero se adhería tan fuerte que una vez se adhería a la madera, nunca más ese gusano podía ser despegado de ahí. Se adhería a la madera. Y cuando se adhería a la madera, ese gusano daba a luz adherido a la madera. ¿Le suena eso con lo que iba a pasar en la cruz del Calvario? ¿Cierto? Mientras Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. ¿Y dónde estuvo Sión de parto? En el monte Calvario. Allá era donde los dolores que Cristo estaba enfrentando estaban dando a luz un pueblo para Dios. Y ese gusano se adhería a esa madera para dar a luz. Y una vez se adhería no podía desprenderse. Pero los gusanitos que nacían
Se empezaban a comer la gusanita, porque era la única forma de que pudieran vivir. O sea, se tenían que alimentar. No solamente ella moría dándolos a luz, sino que ellos se comían la gusanita para vivir. Y es tremendo. Y dice que cuando ya se habían comido la gusanita, en la madera quedaba una mancha de sangre que no se podía borrar. Y ahora cuando el Señor dice, gusano soy, no hombre, Él no está refiriéndose simplemente a una alusión de un animal tirado en el piso. Está hablando de algo tan profundo, porque como dice, si me acompaña a Isaías 53:10, Isaías 53:10. Dice la Escritura, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, ¿cierto? ¿Y dónde lo quebrantó y dónde lo sujetó a padecimiento? En la cruz. ¿A dónde quedaba adherido el gusanito? Al madero. ¿Dónde daba luz? ¿Y dónde su vida se convertía en lo que daba vida a los gusanitos que tenía? Y cuando se lo terminaban de comer, ¿qué quedaba? La mancha de carmesí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Dónde? En la cruz. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, mire, dará luz, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Dónde, si pudiéramos decirlo de esa manera, dónde aplastó el Padre al Hijo? En la cruz, ¿cierto? Y allí brotó sangre, ya no la sangre de un animalito para teñir un palo, sino la sangre de un ser santo y puro para limpiar nuestra suciedad, para que se cumpliera lo que el Señor dijo en Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. La única sangre que hace posible que nuestra vida sea transformada en una vida de pureza. No por nada nuestro, sino por todo lo que produce esa vida en cada uno de nosotros. No solamente la vida que se entregó, sino la vida que nos alimenta todos los días y la vida que nos sostiene, cumpliéndose lo que dice Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto, pero si cae y muere, va a llevar ¿qué? Mucho fruto. Y el grano de trigo, que es Cristo, cayó a la tierra y murió para llevar fruto, y mucho fruto, mis amados. Y eso que aconteció antes 2000 años atrás, mis amados, todo lo que podemos ver esta mañana, cada uno de nosotros somos fruto de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos fruto. Y si podemos hoy disfrutar de una reconciliación con Dios, es porque Él tuvo que enfrentar el dolor de la separación, para que nosotros no enfrentáramos, porque el verdadero infierno no es un sufrimiento, el verdadero infierno es la separación. Eso es el infierno. Por eso hay gente que vive en la tierra y desde ya está viviendo el infierno, porque vive una vida de completa separación ¿de quién? De Dios. Que cuando terminen sus días sobre esta tierra se va a convertir en una eterna separación ¿de quién? En una eterna separación de Dios. Pero gloria al Señor por toda esta misericordia. Gusano soy, ¿y no qué? Hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Pase ahí al verso 7, Salmos 22, en el versículo número 7. Salmo 22, 7 dice ahí: todos los que me ven
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Démoslo nomás hasta ahí, ahorita continuamos con el resto. Todos los que me miran me escarnecen, ¿cierto? Eso habla de señalar, de atacar, y más adelante ahí habla de algunos animales, ¿cierto? Como en el verso número 12. Ahí si tiene su Biblia abierta, ubíquese en el verso 12, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. ¿Qué cualidad tiene el toro? Que tiene una fuerza descomunal. Después dice verso 13: abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Entonces vemos por un lado fuerza, vemos por el otro lado amenaza, y en el verso 16 dice: porque perros me han ¿qué? Me han rodeado. Y vemos la condición en la que se estaban acercando los que estaban alrededor de él, mostrando toda la naturaleza humana, ¿cierto? De manera que los que estaban ahí meneando la cabeza no estaban simplemente diciendo qué pesar, ay, qué pesar, pues si está ahí en la cruz, líbrele el Señor. No, los que estaban alrededor estaban de una manera fiera atacando a Jesús. O sea, era con furia. Si va un momentico ahí conmigo al Nuevo Testamento, por favor, a Mateo 27:39. Mateo 27:39. O sea, se meneaban la cabeza, no era un simple asentir, eso era un ataque agresivo. Y dice Mateo 27:39: y los que pasaban le injuriaban, ¿cierto? Y fíjese que injuriar no es sentir pesar, injuriar es provocar. Meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también lo hacían ¿quiénes? Los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y pase al 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con. O sea, para la dirección donde mirara. Si lo traemos al presente e hiciéramos una lista, las autoridades civiles, presidente, gobernador, alcalde, le injuriaban. Cura, arzobispo, obispo, papa, le injuriaban. Ministros de alabanza, ujieres, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Manifestándose allí toda la enemistad que el corazón del hombre tenía frente a quién, frente al Señor. El Señor mira al cielo y se encuentra que aún no solamente toda la humanidad le estaba dando la espalda, sino que el Padre también le estaba dando la espalda a causa de querer sacar toda esa enemistad que había en cada ser humano en relación con quién, con Dios. De manera que no eran simples en palabras, era un ataque agresivo hacia Jesús en la cruz del Calvario, sumamente agresivo. Pase ahí al verso 14 del Salmo 22. Salmo 22, verso 14. ¿Cierto? Y todo eso él lo está experimentando de una manera profunda. No es, la Biblia no dice que es como si Jesús sintiera dolor. No, Jesús estaba sintiendo el dolor.
Salmo 22, 14 dice: he sido derramado como ¿qué? Como agua. Y médicamente dicen que esto es una alusión a la deshidratación que tenía el cuerpo de Jesús, enfrentada en lo que pasó en el huerto del Getsemaní, lo que pasó cuando le latigaron y le arrancaron y cuánta sangre derramó, ¿sí? Y estaba completamente seco de la condición que tiene el ser humano. El cuerpo es, no sé, 60, 70% es agua. Estar deshidratado significa estar como vaciado de su propia condición. Después dice ahí en la parte B de ese 14: y todos mis huesos están descoyuntados o se descoyuntaron, ¿cierto? En otras partes, en otras versiones habla de dislocar. Dislocar es cuando un hueso se separa ¿de quién? Del otro. Hay un hombre de unos 75 kilos colgado ahí, ¿cierto? Dice que aquí donde cruza, donde le ponen los clavos, hay un nervio, tiene un nombre. Y es un nervio muy delicado que hace que usted prácticamente cuando le tocan ese nervio, su mano se le empieza y se le vuelve como una garra, de manera que usted no es capaz de cerrar la mano y moverla. Le inmovilizó la mano, ¿cierto? De manera que no hay forma, o sea, hay un cuerpo ahí colgando, no se sabe si se dislocaron sus hombros, si haciendo fuerza para respirar se pudieron haber dislocado parte de sus costillas, ¿cierto? Dice ahí la escritura: todos mis huesos están descoyuntados, ¿cierto? Que huesos de sus caderas, soportando todo el peso, se habían separado. Mis amados, la separación estaba cumpliendo un desarme total, ¿cierto? O sea, Jesús había perdido toda la forma de hombre en la cruz del Calvario. Si sigue ahí leyendo en el siguiente verso, en ese mismo, dice: mi corazón es como cera. Mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, ¿cierto? Pudiera ser en relación con sus emociones, pero creo que va mucho más allá de simplemente algo emocional. Se dice que bajo condiciones extremas el corazón empieza a sufrir taquicardia, el corazón empieza a sufrir pequeños infartos y muchas veces sufre el desprendimiento de una tela que tiene alrededor del corazón, que hace el corazón sumamente débil, como si el corazón se estuviera derritiendo. Después dice: la lengua se me pega al paladar. No sé si le ha pasado que en algún momento ha despertado en la noche y usted siente como que no puede pasar, como que se le hubiera pegado, y usted mueve la boca y ya como que salió saliva y volvió a recuperar como el aliento. Pero él estaba tan deshidratado en esa cruz que no había forma de producir saliva, y lo único que le pasaron fue un paño en vinagre, ¿cierto? Se dice que el vinagre que utilizaban en la época tenía 2.5% de acidez, el vinagre que utilizaban en esa época. El ácido que tiene el estómago humano es más o menos de 1.2, dicen los científicos. Y la acidez que tenía el vinagre que le estaban pasando a Jesús tenía el doble de acidez de lo que produce el estómago. De manera que eso no iba a saciarla, no iba a responder a una necesidad y a una condición donde su lengua estaba pegada a su ¿qué?
a su paladar. Lo que hacía que el habla se convirtiera en algo sumamente ¿qué? Sumamente difícil para él. Después dice ahí en el verso siguiente, verso 16, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, hablando de la condición de todos los que estaban alrededor de él, y dice, horadaron mis pies y mis manos. ¿Sí? Se dice que más o menos los clavos tenían entre 13 y 18 centímetros de largo. ¿Sí? Traspasaron sus muñecas. Ya encontré el nombre del nervio de la mano, se llama mediano. Y cuando ese nervio mediano es tocado, inmediatamente inmoviliza la mano y se vuelve como si fuera una garra tiesa, ¿cierto? De manera que quedó inmovilizado de sus manos y de quién, y de sus pies. Traspasaron sus huesos, no los quebraron, pero los traspasaron. Cualquier movimiento, cuánto dolor producía, hablando nada más de las cosas físicas. Después dice contar, más adelantico dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Sí? Cuando una persona empieza a deshidratarse, empieza a verse sumamente demacrada, y todo lo que ha venido con los latigazos, el derramamiento de sangre, está completamente ¿qué? Desfigurado, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué dice? Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron ¿qué? Suertes. Y esto es tremendo, porque se dice que las crucifixiones para los romanos eran un espectáculo. Para ellos no eran más que ver a alguien sufriendo, era un espectáculo. De manera que aprovechaban la situación para poder echar suertes. Y dice que allí echaron suertes sobre los vestidos ¿de quién? De Jesús, para hacer burla de él. ¿Quién se va a quedar con los vestidos del rey? ¿Quién quiere quedarse con los vestidos del rey? Mis amados, si hubieran visto qué era lo que estaba aconteciendo, lo único que queremos es estar vestidos del rey, de todo lo que él es, de quién es él. Pero frente a toda esa situación de desamparo por todos lados, y lo más terrible, de desamparo del cielo, porque estaba enfrentando el desamparo del cielo para que nosotros no lo enfrentáramos, dice el Salmo 22 en el versículo número 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate, ¿a qué? A socorrerme, apresúrate a socorrerme. Y entonces uno mira todo esto y uno dice, la muerte de Jesús es sumamente terrible por las condiciones físicas, naturales, por todos los desprecios, pero terrible por la separación que él tuvo que enfrentar. Jesús enfrentó el infierno en la cruz, el infierno de la separación, para que tú y yo no lo tengamos que enfrentar en nuestra vida. Y dice Apocalipsis 7:9, porque era necesaria la obra de la cruz. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas y manizales, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros
delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Dice ahí la escritura en ese verso 9. Pero ahora pase al verso 13, porque surge una pregunta, y mire lo hermoso. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sin esa sangre que lava y limpia, no era posible esa multitud de toda lengua, tribu y nación en el cielo adorando a Dios y vestidos de vestiduras blancas. Y dice el verso 15 que por causa de ese Cordero que fue inmolado, dice el verso 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo ¿sobre quién? Qué hermoso. Esto era lo que hacía en la antigüedad un rey. Por allá cuando Esther tuvo que presentarse delante de su esposo, ella tenía que presentarse, y si venía sin cita previa, se presentaba en el patio y se postraba. Y si era aceptada por el rey extendía su báculo, y eso significaba que su vida le había sido perdonada y que podía presentarse delante del rey. Y mire lo que dice ahí: el rey extenderá su tabernáculo sobre ellos, porque su vida fue perdonada en la vida gloriosa del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Aquel que sufrió tal desprecio y que enfrentó la separación para que hoy nosotros podamos disfrutar la unidad con Dios. Y dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Se da cuenta que antes del Salmo 23 tiene que estar el Salmo del pastor sufriente? Cuando estuvo la vida del Cordero que fue inmolada, entonces ahora va a estar la vida del Cordero que los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Salmo 22. Los evangelios no narran con tanto detalle la obra de Cristo en la cruz del Calvario como este salmo, para que veamos al pastor sufriente que entregó su vida por las ovejas, al pastor que nos da la vida, y después veamos al pastor que es nuestra vida y podamos disfrutar de él. Vamos a darle gracias a Dios.